Hola, buenas tardes. Nosotros somos el equipo número 5 de traumatología y ortopedia y el día de hoy hablaremos sobre la exploración del hombro. Comenzando con la inspección, tenemos el signo de la charretera, el cual podemos observarlo en las luxaciones anteriores del hombro y consiste en un hundimiento debajo del acromion. Esto se da debido a la desaparición de la cabeza humeral de su lugar normal, lo cual hace que el acromion sea anormalmente saliente. La pseudocharretera es la saliencia aparente del extremo externo de la clavícula y es más notoria como se puede ver en la imagen inferior derecha. Para palpar el tendón del bíceps se deben colocar los dedos debajo del tendón del músculo pectoral mayor y palpar la unión miotendinosa y el tendón de la porción larga del bíceps proximal. También se puede pedir al paciente que flexione su codo de la muñeca al máximo utilizando la punta del dedo medio para señalar aproximadamente la corredera bicipital, lo cual nos permitirá palpar el tendón del bíceps, en el cual se buscará dolor, y de ser positivo este dolor, es posible que indique tendinitis. La palpación del supraespinoso se puede realizar inmediatamente por fuera y debajo del acromion, tocando y buscando el acromion y ubicándose justo debajo de él. Después se le pide al paciente que realice una flexión pasiva del brazo para volver a palpar el supraespinoso y una vez más con el paciente realizando una extensión y rotación interna del brazo. Esto se realiza en ambos brazos comparando el uno con el otro y buscando dolor, el cual es indicativo de síndrome de fricción acromial. Se puede realizar también buscando la articulación acromioclavicular, una palpación en búsqueda de dolor. Después se palpa la clavícula en toda su extensión desde su unión con el esternón hasta la articulación acromioclavicular. En esta se va a buscar dolor, el cual, si es positivo, podría indicar alguna fractura. Para buscar las crepitantes intraarticulares se debe tomar con una mano el brazo del paciente y con la otra se debe palpar la articulación escapulohumeral y después realizar los movimientos correspondientes a esta articulación en búsqueda de crujidos o crepitantes. El arco de fricción acromial consiste en pedirle al paciente que eleve sus brazos en abducción, en el cual se buscará dolor entre aproximadamente los 60 grados y los 120 grados. Estos reflejarían una periartritis por fricción subacromiodeltoidea en caso de ser positivo el dolor. La maniobra de Yergason se puede realizar colocando su brazo en una posición de 90 grados y pidiéndole que su mano se ponga en pronación. Después se toma la mano del paciente y su codo y se le pide que realice una supinación en contra de la resistencia del examinador, tal y como se muestra en la imagen. La maniobra de la tecla es realizada en luxación acromioclavicular. Aquí se dice que la clavícula desciende como la tecla de un piano y consiste básicamente en presionar la clavícula haciéndola bajar, tal y como se muestra en la imagen inferior izquierda. El test de la presión funciona para identificar si el paciente cursa con una inestabilidad crónica y se realiza pidiéndole al paciente que lleve el brazo a una abducción de 90 grados y después se detoma el codo y su mano y se realiza una rotación externa. Al realizar este movimiento, si el paciente se defiende y no permite que rote su hombro, se puede dar como positivo. Bueno, en cuanto a la traslación de la cabeza humeral, se fija firmemente la escápula con una mano del mismo lado que va a explorar. En condiciones normales, la cabeza del húmero se traslada hacia adelante y hacia atrás. En las inestabilidades anteriores, la cabeza se traslada normalmente hacia adelante, mientras que en las inestabilidades multidireccionales, la traslación es anormal hacia adelante y hacia atrás. Signo del surco. En las inestabilidades multidireccionales del hombro, la tracción del brazo hacia abajo, al costado del cuerpo, determina que la cabeza del húmero se desplace hacia abajo, lo que produce un surco subacromial. Normalmente se acompaña con frecuencia del aspecto de piel de naranja y consiste en depresiones del trayecto de las venas del plexo superficial que resultan más llamativas al ver la extremidad. En cuanto al signo de Tinel y Hoffman, la percusión del plexo braquial en el punto de Erbs se sitúa a través de dedos por detrás y por encima de la inserción clavicular del esternocleidomastoideo. Produce dolor y parestesia que en las compresiones interescalánicas se irradian hacia la mano. Cuando sucede esto, indica compresión en el nervio mediano. Este está asociado al síndrome del túnel carpiano. La maniobra de Addison. El paciente está sentado con los antebrazos sobre los muslos, gira la cabeza hacia el lado que se va a explorar, la extiende e inspira profundamente. El resultado es positivo en las compresiones interescalánicas cuando hay parestesias irradiadas hacia la mano. El objetivo es evaluar si existe compresión vasculonerviosa en el desfiladero torácico. En cuanto a la maniobra de Wright,
Es una prueba que evalúa la integridad de la arteria y vena subclavia, plexo braquial y su paso por el desfiladero formado por el pectoral menor, por la apófisis coracoides y la caja torácica. El paciente se encontrará en una sedestación y será una hiperabducción de 180 grados. Produce parestesias que se irradian hasta la mano en las compresiones costoclaviculares. En cuanto a la tracción axial, la tracción del brazo es hacia abajo, realizada tomando la muñeca y con el brazo del paciente al costado del cuerpo. Produce parestesias en las compresiones proximales del plexo braquial. En cuanto a la flexoextensión, son movimientos que combinan la flexión y la extensión de los músculos de una extremidad, en este caso los brazos. En la flexión, las partes de la extremidad se aproximan por la contracción, los músculos flexores y por la relajación de los músculos extensores. También se realizará para evaluar la funcionalidad la abducción y la aducción, que la abducción tiene que ver con un movimiento que se aleja de la línea media del cuerpo, mientras la aducción es un movimiento hacia la línea media del cuerpo. También está la rotación externa e interna del hombro a nivel de la articulación glenohumeral. Puede realizarse en diferentes posiciones de flexión, elevación o abducción. También tenemos la evaluación funcional muscular, por ejemplo, la del serrato mayor, que consiste en la elevación de la escápula con las flexiones del pecho sobre una pared. Para evaluar el trapecio, se pedirá al paciente el encogimiento de hombros, es decir, la elevación de los hombros, de ambos hombros. También tenemos la rotación interna que implica los rotadores internos a los músculos. En la articulación del hombro encontramos un conjunto de músculos denominados manguitos de los rotadores, compuesto por un músculo que realiza la rotación interna del hombro, que es el subescapular. También tenemos a los rotadores externos, que es el infraespinoso, supraespinoso y el redondo menor. En cuanto a la evaluación funcional nerviosa, tenemos la evaluación del nervio circunflejo. Requiere una evaluación motora que implica la abducción del hombro y una evaluación sensitiva con exploración de la sensibilidad táctil en el sector proximal y el extremo del brazo. Esto último tiene la importancia en las luxaciones del hombro para avisarle al paciente si tiene una lesión del nervio antes de efectuar la reducción. Y eso es todo por nuestra parte. Muchas gracias.